Llegamos hasta acá más o menos viendo cómo, a grandes rasgos, se da el periodo colonial, ¿sí? Como desde la conquista a el sistema colonial, ¿sí? Cómo se organiza la producción, cómo eso implica la dominación de los pueblos indígenas, la explotación de los pueblos indígenas y el daño que se les genera, ¿sí? De la misma manera que en la primera parte, en una mirada social, tratamos de explicar, por lo menos, ¿sí? De ese choque cultural, social que se da entre dos culturas que concretamente no se conocen, ¿sí? Y que por lo tanto, como no se conocen, tienen que tratar de decodificar, se dice así, ¿sí? Lo que está enfrente. O sea, decodificar es debo tratar de desarmar y poder entender o comprender lo que está enfrente mío, ¿sí? Lo mismo va a pasar justamente, digamos, de cada lado, ¿no? O sea, españoles con respecto a indígenas, indígenas con respecto a españoles. Si yo digamos, seguimos después cuando, volviendo a lo que vimos con Asadurian, bueno, cómo eso se reorganiza, ¿sí? En una sociedad basada, ¿sí? En pocas palabras, en la explotación de plata, ¿sí? En la extracción de plata. Y para poder construir una sociedad extractora de plata, la famosa política extractivista, o lo que también la historiografía clásica de carácter socialista o marxista ha llamado la expoliación colonial, ¿sí? Que básicamente es sacar y sacar plata y oro nada más. Vuelvo a repetir, la plata es la que hay en mayor cantidad, ¿sí? Y el oro, si bien hay, no es que haya en mayor cantidad. El oro más importante se extrae en la primera etapa y que no tiene que ver con la extracción minera, sino con con el oro acumulado, ¿sí? Culturalmente por todos esos pueblos. Me refiero a los vasos rituales, los cuchillos rituales, todos los objetos que estaban, ¿sí? En oro bañado o eran de oro definitivamente, los atuendos y cosas similares. Todo ese oro va a ir de alguna manera, por la razón o por la fuerza, como dice el escudo chileno, ¿sí? a las arcas españolas. La plata se va a extraer en principio desde el mismo modo, pero después por un sistema minero. Una vez que en la etapa, podríamos decir, la etapa de conquista, ¿sí? La etapa de conquista termina y la expoliación vinculada a la conquista, más parecida a robo, se llega a su límite, empezaba el proceso de integración, o sea, de armado de una economía colonial, que es lo que trata de explicar Asadurian, y cómo esa economía colonial tiene una maquinaria que consiste en extraer plata, ¿sí? Cuando dije que no es que no haya oro, además de varias minas bajo injerencia hispánica que tienen oro, el lugar por excelencia de la extracción de oro va a ser Minas Gerais en Brasil. Lo hemos comentado en otro momento, fruto de que parte de la historiografía brasileña está en portugués, hace bastante complicado poder ver esa parte. Igual la llegada a Minas Gerais es un poco más tardía, debido a que justamente es el sur de Brasil y la llegada de los portugueses al sur lleva su periodo más largo, no es la primera internación de los portugueses en el Brasil. Eso para que más o menos tenga una idea de hasta dónde estamos, ¿sí? Eso es nuestra mirada a grandes rasgos en dos bloques de lo que sería el mundo colonial, desde la llegada, digamos, desde la conquista o desde el descubrimiento, mal llamado descubrimiento, hasta por lo menos el proceso de las independencias, que es lo que nos convoca hoy, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que detona las independencias? Hay diferentes hipótesis, nosotros vamos a trabajar sobre la hipótesis que está como más, de alguna manera, que todavía se considera como la más importante, ¿sí? La más fuerte. La hipótesis clásica por lo general estaba asociada a las crisis que generan tipo Tupac Amaru, Tupac Katari, la influencia de eso, la influencia de la Revolución Francesa, en cuanto ideológicamente hablando, ¿no? O sea, como el espíritu de la Revolución Francesa y la rebelión de los pueblos, ese tipo de cosas que eran las que fueron, digamos, la hipótesis más sostenida de por qué las independencias en América. Sin embargo, de los 70, 80 en adelante, uno de los señores que empezamos a leer y que después los retiramos, después hay varios autores que tienen una postura parecida, que es la del Pirindongui, o que es uno de los que primero plantea ese tipo de cuestiones, y que también está de alguna manera en José Carlos Chiaramonte y en tantos otros historiadores
de América que tienen propuestas parecidas, apuntan a que primero había un clima intelectual americano, específicamente americano, que buscaba, ¿sí?, una manera distinta de ver, ¿sí?, que venía pensando, discutiendo en las universidades, cuestiones que hasta acá, ¿sí?, cuando yo miro en esa historiografía anterior, o en la hipótesis anterior, no es que leían a Rousseau, que es una de las cosas que cuestionan, por ejemplo, Chiaramonte. No leían a Rousseau, no leían a Montesquieu. Básicamente leen, por ejemplo, a René Descartes, ¿sí?, para que tengamos una idea, ¿sí?, y leen a los juristas o a los filósofos españoles, ¿sí? Y los juristas y filósofos españoles tienen un planteo que ni siquiera entra en contradicción, podríamos decir, con la monarquía, sino que de alguna manera es el argumento, el sostén, ¿sí?, de la monarquía hispánica y de varias monarquías más, pero básicamente la monarquía hispánica es la que nos interesa ahora. Y que el janseísmo y el justnaturalismo, que son las dos, digamos, perspectivas filosóficas de alguna manera, se retrotraen al siglo XV, o sea, muy lejos. Tiene una raigambre dentro de la filosofía y de la cultura hispánica muy fuerte. ¿Qué es eso? Vamos a ver, que me dijo janseísmo y justnaturalismo. Bien, ¿qué será eso? Justnaturalismo, jus es justicia o ley, si quieren, ¿sí?, dependiendo de cómo lo traduzcamos, o para qué, o dónde está usado. La ley natural, ¿sí?, o el derecho natural sería lo correcto, digamos, la traducción más clásica es la de derecho natural. El derecho natural es que todos nosotros tenemos una serie de derechos que son inherentes a la condición de ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí?, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Serían como tres de los más clásicos, ¿sí? En base a esos tres derechos, y esos derechos están incluso en John Locke, que es inglés, están en Thomas Hobbes, ¿sí?, que también es inglés, están en Rousseau, que es francés, para que vean que está dentro de la filosofía española, pero también está en los otros. Esos derechos básicos, ¿sí?, son los derechos sobre los cuales se construye lo que llamamos el pacto social, que nosotros vamos a llamar pacto social para evitar la confusión con el concepto de contrato, que viene a ser casi lo mismo, pero que está más asociado a Rousseau. Digo, ¿no? La mayoría dice el contrato social y es el libro de Jean-Jacques Rousseau, el ginebrino. Entonces todo el mundo tiene esta idea de, bueno, sí, habla de Rousseau. Bien, la expresión clásica para la cultura hispánica es el concepto de pacto. ¿En qué se basa ese pacto? Básicamente el pueblo, que sería como el sujeto, ¿sí?, a falta de una autoridad, básicamente lo que hace es ceder su parte de su soberanía, de su libertad, para que una autoridad superior los proteja, ¿sí? Eso es lo que lo convierte en un pacto. O sea, yo cedo mis libertades provisorias, momentáneas, a cambio de que el otro sujeto, el sujeto de autoridad, me proteja frente a otros sujetos que pudieran atentar contra mi vida, mi libertad o mi propiedad, los derechos naturales, ¿sí? Esa es la esencia del pacto social. Entonces, yo voy a no ser completamente libre. Completamente libre significa que yo no puedo matar a cualquiera de ustedes. Esa es donde está el límite de mi libertad. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema no me lo permite, que en este caso es el rey, ¿sí? Entonces hay un pacto donde yo entrego mi soberanía a un sujeto de autoridad como sería el rey, a cambio de que el rey me proteja de la agresión externa, ¿sí?, y de nuestro propio instinto, de alguna manera, de matarnos entre nosotros, básicamente, por ambición, por bronca, envidia o cosas parecidas. Eso sería como la esencia del pacto social. Esto es ese pacto, por ejemplo, en el caso de Alperín, en un libro engorroso pero clásico, que es justamente las bases intelectuales de la Revolución de Mayo. Una de las cosas que plantea es que esta teoría tiene ese pacto, digamos, tiene dos momentos, o dentro de la filosofía hispánica tiene dos instancias. Uno sería el pacto social, el que permite que esos sujetos, que podríamos llamar pueblo, convivan y se reconozcan como pacto, como parte de una sociedad, ¿sí?, y que cada uno tiene derecho a su propia vida y que cada uno tiene derecho a su propiedad.
Eso es lo que los convierte en lo que se llama pacto social, o pacto societatis. Sería un pacto horizontal entre sujetos que se reconocen como iguales. Entonces construyen sobre ellos mismos, ¿sí?, una instancia superior, y eso es lo que se llama pacto de sujeción. Que no me pidan que lo diga en latín, ¿sí? Ese pacto de sujeción, ¿sí?, se construye por encima del pacto social. O sea, el pacto societatis, que sería el pacto entre los integrantes del pueblo, con respecto al pacto de sujeción, que es por encima del monarca, es la figura de la sujeción. Ese pacto de sujeción es muy importante porque es el pacto de conquista también. Cuando X monarca conquista a un territorio, ese territorio conserva la unidad, o sea, se conserva como tal. Me refiero a que cuando España conquista a los aztecas o conquista a los incas no se diseminan, no se desparraman por todos lados, conservan, y la intención del rey es conservar esa unidad. De hecho, la reforma de Toledo buscan fijar y conservar ese pueblo para que no se le desparrame y poder seguir obteniendo los réditos de ese pueblo conquistado, ¿sí? Entonces existe el pacto social, se preserva, y solamente el pacto de sujeción se impone, que es el derecho de conquista. Como yo te conquisté, tengo derecho al disfrute de alguno de todos los bienes o de los recursos que están en este lugar, ¿sí? A cambio de eso yo te dejo vivir, que es la expresión que usa, por ejemplo, el faraón. El faraón es dador de vida. ¿Por qué es dador de vida? Porque cuando conquista decide no matar. Podría hacerlo, pero decide no matar. Y si decide no matar, me está dando el derecho a vivir. Acá es algo similar. Si el rey decide no matar a todos, eliminarlos a todos, justamente es un dador de vida. Un ejemplo del no dador de vida sería tranquilamente, ¿sí?, Hitler. Hitler no es un dador de vida. En su lógica de conquista, elimina a una parte de los conquistados, ¿sí?, porque le molesta. A una parte es una manera de decirlo, una parte, una fracción, me refiero, si es judío, si es gay, si es gitano, si es negro, si es comunista, todo eso sería la parte, forman parte de la parte, ¿sí? Son los integrantes de esa parte. Entonces hay un pacto de sujeción que no apunta, ¿sí?, a conservar al sujeto, no sirve, ¿sí? No le sirve, entonces lo elimina. En cambio, yo voy a la España conquistadora, y la España conquistadora conserva al pueblo porque lo necesita, lo explota, ¿sí? Es más, lo evangeliza, se pone en la posición de cuidadora, de protectora de esos sujetos, y de paso que en eso obtiene un recurso importante, ¿sí?, o una acumulación importante en torno a ese pacto de sujeción. ¿Por qué toda esta aplicación? Porque justamente el proceso de la Revolución Francesa, que no vamos a explicar acá para no adentrarnos en un momento determinado, pone a Napoleón en una situación de guerra expansiva, ¿sí? Y esa guerra expansiva tiene dos territorios los cuales Napoleón no ha ingresado. España, básicamente porque España es una aliada, ¿sí? Y como España es una aliada y se considera dentro, digamos, de la buena voluntad de Napoleón, Napoleón no toca a España. El conflicto lo tiene con Portugal, que Portugal es una histórica aliada inglesa, y como uno de los grandes conflictos que viene teniendo Napoleón en toda esta guerra de expansión es todos los lugares donde está Inglaterra y que le está complicando la situación, busca una manera de Napoleón de limitar el poder inglés. Y una de las maneras de limitar el poder inglés es generar lo que se conoce como el bloqueo continental. Es evitar que las mercancías inglesas, en el contexto de la Revolución Industrial, ingresen, ¿sí?, al mercado europeo. Lo logra en un 80-90%. ¿Por qué en un 80-90%? Porque las mercaderías entran por Portugal, ¿sí? Entonces, el problema lo tiene con Portugal. ¿Cómo hago yo ahora para frenar, ¿sí?, el ingreso de esas mercancías inglesas por Portugal? Necesito invadir Portugal. Obviamente, para llegar a Portugal de la manera más simple es pasar por tierra, o sea, por España. En ese proceso se ordena, ¿sí?, el paso de las tropas francesas por España. En ese contexto de guerra, buena parte del pueblo español interpreta el paso de la tropa francesa como una invasión
consentida, digamos, ¿no? O sea, aceptada por el rey. Además de que la mano derecha del rey, sí, que es Galvez, es acusado hace rato de ser un afrancesado, ¿sí? O sea, un sujeto filo francés. Entonces, si es un filo francés y los franceses están desplazando tropas sobre territorio español, a la mirada del pueblo español, eso es una invasión, ¿sí? Entonces se generó un motín en contra del paso de las tropas francesas. Ese motín, el motín de Esquilache, genera un gran conflicto porque las tropas francesas en ese contexto terminan atacando al pueblo y por lo tanto termina dando inicio a la invasión francesa de España. Motivo genial para Napoleón, entra con toda España y hace abdicar, o sea, renunciar a su corona al rey, Carlos IV. El hijo de Carlos IV, en cuestiones muy simples, o sea, si mi padre renuncia a la corona, por derecho, ¿sí?, sucesorio, la corona le pertenece a Fernando. En tanto en cuanto la corona le pertenece a Fernando VII, la reclama y se proclama rey, heredero. Hay una cuestión de formalidades y es el hecho de que justamente Fernando VII no ha alcanzado, ¿sí?, el lugar donde tiene que ser coronado. Hay una cuestión de ritualidad, ¿sí? Entonces tiene que ir a una iglesia en particular que es donde debe ser coronado. Y como no lo ha hecho, hay una parte de esa coronación que no se completa y que sí completa el hermano de Napoleón, ¿sí?, José Bonaparte. Hay una disputa acerca de que Fernando VII se proclama con derecho y por el otro lado José Bonaparte ha sido coronado en derecho, no por derecho, sino en derecho. Entonces hay una disputa en esa situación, lo que se resuelve llevando preso a Fernando VII, ¿sí? Capturan a Fernando VII y lo llevan preso y termina de alguna manera la invasión del 98%, por decir una manera, de España. ¿Qué es lo que le queda? Básicamente Sevilla. En Sevilla se organiza una junta. ¿Por qué se organiza una junta? Acá viene toda la explicación de recién. Habíamos dicho que el pacto de sujeción era entre el pueblo y el rey. Entonces, no estando el rey, se dice que el poder retrovierte en el pueblo. O sea, le vuelve a manos el pueblo. O sea, el pueblo había entregado su soberanía al rey para que el rey lo protegiera según el pacto de sujeción. Y ahora que no hay rey, por lógica, esa soberanía le vuelve a las manos del pueblo. Sería el derecho, es lo que impone ese derecho de pacto social, ¿sí? El regreso, ¿sí?, a manos del pueblo de ese derecho se expresa en la junta, ¿sí? La junta es una forma clásica, ¿sí?, podríamos decir, de la práctica y de la jurisprudencia española, que es la forma de organización básica del pueblo, ¿sí? De hecho, los cabildos se llaman ayuntamiento, que vendría a ser, en pocas palabras, ajuntamiento, ¿sí? Es una manera de juntar, ¿sí?, de reunirse en el pueblo, como podríamos decir, en una asamblea, y que es el principio básico de la soberanía popular, ¿sí?, en esa estructura de jurisprudencia hispánica. Sevilla, la Junta de Sevilla dura muy poco porque justamente la invasión de Napoleón alcanza a Sevilla y esa junta rápidamente se muda a Cádiz. Cádiz es militarmente más difícil de alcanzar y le permite, por su distancia con Inglaterra, ser protegida por los barcos ingleses. Eso significa que ahora Inglaterra se convierte en una aliada española. Suena raro si en la historia argentina uno dice, bueno, pero los ingleses invadieron Buenos Aires, ¿sí?, y eran aliados. No, casualmente lo que pasa es bastante interesante y es lo que por ahí podríamos ahora retomar para que se entienda desde el otro lado qué pasa en el Río de la Plata. Esto que estábamos diciendo, la farsa de Bayona, donde el rey se saca la corona, digamos, o abdica en las manos de Napoleón, eso pasa en 1808. Las invasiones inglesas son en 1806 y 1807. Eso significa que los ingleses invaden, ¿sí?, Buenos Aires y Montevideo, porque, bueno, esta historia rioplatense hace que siempre sea Buenos Aires, pero en realidad invaden los dos.
¿sí? Invaden Montevideo y Buenos Aires en el contexto donde España es aliada de Francia. Y como Inglaterra no puede vencer a Napoleón, lo que está buscando es cortar el circuito de llegada de plata. No solamente cortar el circuito, sino quedarse con la plata. Y si no llega la plata a España, significa que las fuerzas de Napoleón empiezan a tener un problema. Eso es uno, cortar el circuito. Y segundo, aparte, conseguir plata para poder mantener la guerra sin pagar las costas de la guerra, o sea, sacárselas al otro, ¿sí? De esa manera lo que buscan es invadir, o de hecho lo intentan o lo logran, ¿sí? Invaden justamente no solamente Buenos Aires, invaden varias dependencias de Francia o de España, básicamente de España, que es la que más tiene en ese momento colonias o territorios fuera de Europa. Eso se da en 1806 y 7. En el 8, ¿sí? Napoleón, o sea, el aliado de España, invade o termina quedándose con toda España. Por lo tanto, España ahora es aliada. Lo interesante es que en las invasiones inglesas, uno de los héroes para la recuperación, o sea, ingleses rivales de los españoles, es un francés, que es Liniers, ¿sí? Y que trabaja en ese momento para la corona hispánica. Entonces, hasta ahí, en 1867, no hay ningún conflicto. Y de hecho, una excepción a la regla histórica, Liniers es elegido virrey. Los virreyes no se eligen, se designan, ¿sí? Son designados por una orden real. Y en ese contexto, paradójicamente, el Cabildo de Buenos Aires exige, ¿sí? Y la Real Audiencia, que sería como el Poder Judicial, acepta el proyecto de que Liniers se convierta en virrey. O sea, es el primer y único virrey elegido, ¿sí? Más allá de eso, es un virrey de origen francés que gobierna una colonia española, que hasta ahí son aliados. Lo interesante es que en 1808, y lo particular es que esa alianza entre Francia y España se rompe. Por lo tanto, ahora Liniers, sin haber cometido o realizado algún tipo de acto sospechoso, es sospechado, ¿sí? Y no debería estar acá. Por lo tanto, buscarán una manera lo más rápido posible de sacar a Liniers de ese cargo y de designar a alguien que no sea él. O sea, el héroe de la Reconquista acaba de ser sospechoso ahora porque las alianzas se modifican. Y en 1809, por ejemplo, el virrey Baltasar Cisneros, que es el nuevo virrey designado por la Junta de Sevilla, ¿sí? Resuelve la apertura comercial, y la apertura comercial beneficia a los mismos ingleses que hace un año y algo, un año y un poquito, invadieron el puerto, ¿sí? Esas paradojas históricas. Y desde 1809 en adelante los ingleses van a contribuir constantemente, ¿sí? En la liberación del mercado, pero también en la ayuda a las tropas de Buenos Aires por la independencia, por la autonomía, porque de esa manera debilitan el poder español, siendo que, vuelvo a decir, los ingleses son, por un lado, rivales de los franceses, pero si pueden permitir que los españoles, por más que sean aliados, pierdan las colonias, es un buen negocio igual. Ese es el contexto en el cual, por ejemplo, nosotros podríamos entender parte de los procesos de independencia, ¿sí? Bien, ahora retomo algunas cuestiones que hacen al texto de Leslie Bethel, que me interesa que podamos recuperar. Las juntas, ¿sí? Que van a formarse en América después de 1808, o sea, así como se forma primero la Junta de Sevilla y después las juntas de Cádiz, va a extenderse, ¿sí? A América ese modelo de juntas. La primera opción que podríamos tomar es que para varios virreyes, ¿sí? de América Latina no hay necesidad, o capitanes generales o autoridades, digamos, coloniales que hay en América, no hay necesidad de formar juntas, porque en los términos legales no hay acefalía en América. ¿Por qué no hay acefalía? Porque no fueron derrotados los virreyes. El que fue derrotado es el rey en España. Entonces sería lógico o legal que se formen juntas, porque es el pueblo de España europea, ¿sí? O peninsular, como se dice. Es el pueblo de los peninsulares el que está acéfalo. En América no hay acefalía, los virreyes están. Entonces esa sería como la primera instancia donde
para los virreyes sería innecesario. Sin embargo, hay una efervescencia popular en términos de colectivo, no popular en términos de sectores sociales menos beneficiados, ¿no? Una efervescencia, digamos, colectiva de los pueblos a formación de juntas. Esas formaciones de juntas tienen diferentes posturas, ¿sí? Las que van a formarse entre 1808 y 1810, por lo general son, podríamos llamarlas conservadoras, no sé si es la palabra, pero básicamente son las protectoras de los derechos del rey, ¿sí? Surgen para eso, surgen para proteger los derechos del rey. Entonces van a aparecer, como se dice, legitimistas o así, o protectoras provisionales. No se van a formar en todos lados, e incluso en algunos lugares sus intentos van a ser fracasados. Por ejemplo, el intento de Álzaga de formar una junta, y que va a terminar en la derrota de Álzaga, y esa confabulación de Álzaga va a terminar casualmente en el fusilamiento y posterior ahorcamiento de Álzaga, ¿sí? Eso sería como una instancia de las juntas. Las que van entre 1810 en adelante van a tener el carisma de carácter revolucionario. Para empezar, porque lo que se pone en evidencia es que primero fue derrotada la Junta de Sevilla, y segundo, que parece que esto va para largo, digamos, no se resuelve. Y frente a esa no resolución también se observa de parte de los virreyes una, podríamos decir, inoperancia o una conservación u ocultamiento de lo que está sucediendo. La información circula de manera ilegal, podríamos decir, en un momento donde no hay libertad de prensa, ¿no? La información circula por otros medios, y esa información circula por otros medios es como jugar al teléfono descompuesto. O sea, la información circula, pero se va exagerando, maltratando, entonces circula cualquier tipo de información. Ese tipo de situaciones, ¿sí?, lleva justamente a cada vez radicalizar más esas posturas. Para que tengamos una idea interesante, vuelvo al caso de Buenos Aires. Álzaga propone la formación de una junta, y es reprimida su intento de generar una junta, y, digamos, termina con el fusilamiento y posterior ahorcamiento de Álzaga y parte de los sujetos que lo apoyan. En 1809, ¿sí?, en el Alto Perú se forman dos juntas, ¿sí? Y lo interesante, que esas dos juntas son reprimidas por orden del virrey con tropas, por ejemplo, que lidera Cornelio Saavedra. O sea que en 1809 Cornelio Saavedra está en contra de la junta, digo, para que tengamos una idea interesante. Y menos de un año después, porque no es que 1809 a 1810 hay un año, o sea, eso sería a grandes rasgos, en meses después, Cornelio Saavedra está a favor de la revolución, o sea, de la junta, ni siquiera digamos de la revolución, de la junta, de la formación de una junta. Incluso, si yo veo por ahí, en el canal de YouTube hay unos videos sobre justamente lo que explica Alpirindón, y sobre esta cuestión de ese nudo. Hay un sector que todos hoy proclamaríamos como el sector que obviamente tendría que estar a favor de la Junta, y estaba en contra de la Junta. Me refiero en particular a sujetos como Belgrano. ¿Por qué Belgrano estaba en contra de la Junta? Porque los que reclamaban la Junta eran el Cabildo, y el Cabildo tradicionalmente no era el sector más progresista, es el sector más conservador. Entonces, si los más conservadores reclamaban la Junta en contra del virrey, es porque algo no estaba bien, ¿sí? Y en ese grupo donde estoy mencionando a Belgrano no está Saavedra, y ese grupo empieza a buscar contactos con Carlota. Carlota es la hermana de Fernando VII, ¿sí? O sea, lo que violentamente Disney llamaría una princesa. O sea, la otra heredera al trono. Fernando VII está preso en España, pero como
el éxito de la conquista en España le permitió a Napoleón invadir Portugal, la corona portuguesa, en vez de quedarse en Portugal, lo que hizo fue huir y se instaló en Río de Janeiro. Entonces toda la corona portuguesa, o sea, reyes y toda la nobleza, se trasladó a Brasil. Entonces, en ese traslado a Brasil está Carlota, que es, ¿sí?, la esposa del futuro heredero al trono portugués, pero que además de eso es la hermana del heredero al trono de España, ¿sí? Ya había sucedido que en alguna coyuntura España y Portugal pudieron unificar coronas. Acá estamos en una situación bastante parecida. El carlotismo apunta a buscar en Carlota un sujeto perteneciente a la monarquía, pero que evite que los sujetos más recalcitrantes del cabildo se queden con ese poder. O sea, la estrategia de Belgrano, Rodríguez Peña y varios más apunta a eso, ¿sí? De hecho, Belgrano, Rodríguez Peña y Castelli no están en el grupo de Moreno, por ejemplo, que por lo general la historiografía más clásica, más revisionista, los puso juntos. Están enfrentados todavía. ¿Por qué? Porque básicamente unos creen que el hecho de que el cabildo forme una junta le da condición de colectivo, de popular, de republicano, si lo quieren pensar así. Y el otro dice, sí, bueno, pero ese colectivo popular y republicano va a estar en manos de los sectores más conservadores de Buenos Aires, ¿sí? O sea, de la ciudad. Saben quiénes son los que están amasando la masa, ¿sí? Entonces se oponen a la formación de la junta básicamente por eso. Y no es que están a favor del virrey. O sea, la coyuntura hace, en el presente, si en ese presente, hace de una complejidad mayor de lo que por lo general en el Villiquen se vio. Este entramado después termina con, obviamente, con esa revolución pactada, ¿sí?, del 25 de mayo, y que tiene un montón de sujetos en esa primera junta, pero que también tiene un montón de sujetos afuera de la primera junta. O sea, los sujetos que no entraron, por ejemplo, Rodríguez Peña, y que paradójicamente es el que va a decirle al virrey que debe salir del fuerte. O sea, porque el virrey tiene una actitud relativamente, digamos, como de amotinado, ¿sí? Y el fuerte es la cabecera o la central del gobierno, podríamos decirlo de manera. Entonces Rodríguez Peña el que le dice que sale o lo sacan al virrey. O sea, esa insolencia de Rodríguez Peña es como quien lo convierte quien es, ¿no? Al igual que French y Beruti. De hecho, la unidad de French y Beruti, conocido como Regimiento de América o la Infernal, cualquiera de las dos opciones es bastante interesante, de América en el sentido de que se proclaman ya americanos y están liberándose de la lógica española, y por otro lado la Infernal como el acto, digamos, de violencia que piensan aplicar. Son, volviendo a una cuestión que mencionábamos recién, los radicalizados, ¿sí?, de ese proceso de junta. Y acá va una cuestión de lo que recién mencionamos. ¿Cómo se proclama esa junta del 25 de mayo? Se llama Junta Provisional Gubernativa Protectora de los Derechos de Fernando VII. Entonces, si yo analizara qué es lo que tengo ahí, tendría que pensar dos cuestiones. En principio, que han logrado sacar al virrey, que es la primera acepción que yo podría hacer. Entonces diría, bueno, es la soberanía popular, la retroversión de la ciudadanía, hasta ahí veníamos bien, muestra cierto grado de radicalización en términos de que en el 22 de mayo intentaron hacer una junta con el virrey todavía y compuesta más que nada por españoles. Entonces, con respecto al 22 de mayo parece revolucionaria la del 25 de mayo. Sin embargo, la proclamación de Junta Provisional Gubernativa Protectora de los Derechos de Fernando VII significa que también se proclama como provisoria, que no tiene planes revolucionarios, o que la acordada de esa alianza, que genuinamente es una alianza, de esa alianza que acaba de ganar la discusión el 25 de mayo, es que provisoriamente se proclama como protectora. Eso nos llevaría a decir, si uno analizara la situación política, es que obviamente Cornelio Saavedra tiene una postura, y que del otro lado tenemos un Belgrano que tiene otra postura y un Moreno que probablemente tenga otra postura.
Digo, no es como en el Vichy, que vuelvo a repetir, ¿sí? Y que Castelli también tiene otra postura. Castelli es el primo de Belgrano. Entonces, en esas diferentes posturas que yo tengo, tendría que pensar cómo eso expresa una alianza. ¿Sí? No hay otra explicación. Eso que yo tengo ahí es una alianza política. Y la Junta expresa cierto grado de alianza. Es una Junta que es en contra de los españoles, que derroca al virrey, o sea, su faceta, digamos, revolucionaria, podríamos decir, pero no es tan revolucionaria como podría ser en términos de que es protectora de los intereses o de los derechos de Fernando VII. O sea, se presenta como provisional, no es fundadora, no es independiente, no es autónoma, ¿sí? O sea, todas estas es como que abre el paraguas para que lo entendan. Esto que es la instancia que todos manejamos, o sea, más o menos todas y todas han trabajado Revolución de Mayo en la historiografía argentina, se va a ver en diferentes casos. Yo lo puedo ver en Chile, en las juntas de Quito, en algunos intentos en México, ¿sí? Todas esas juntas tienen características distintas. Vuelvo a decir, de 1808 a 1810 la mayoría son provisionales protectoras de derecho, ¿sí? Y desde 1810 en adelante son más bien independentistas o autonomistas. Esto marca, por ejemplo, de otras cuestiones que nos pueden ser de interés. Por ejemplo, en esta coyuntura, Paraguay hace su junta sí incluye al gobernador, o sea, tiene esta cosa de pacto entre el poder que estaba, o sea, el poder hispánico impuesto, y una junta local. Pero rápidamente, en un año, sacan al gobernador y la junta se proclama independiente. Paraguay se independiza en 1811. O sea, dura absolutamente nada, ¿sí?, ese proceso de junta y automática independencia. O sea, eso que entre el 22 de mayo de 1810 y el 25 parece ser un proceso revolucionario en Buenos Aires, en Paraguay se resuelve de una manera distinta, o sea, se resuelve como si fuera el 22 de mayo, pero paradójicamente en menos meses llegamos a 1816. Si quisiéramos hacer la comparativa entre el caso de lo que va a ser la futura Argentina y lo que es Paraguay, ¿sí? Eso da un salto en cómo se hace. Lo paradójico es que en el único lugar donde los realistas no van a poder recuperar la ciudad va a ser en Buenos Aires. O sea, va a haber juntas en Chile, en Santiago, y la junta va a ser derrotada por los realistas. Va a haber juntas en Lima, en Quito, y van a ser derrotadas por los realistas. Intentos de junta en México, también derrotadas en Venezuela. Ahí Caracas se parece muchísimo a la historia de Buenos Aires, sin embargo va a ser derrotada. La única junta que nunca fue derrotada es la de Buenos Aires. Eso es una cuestión que marca por excelencia la situación. El gobernador de Uruguay, ¿sí?, en ese momento llamada la Banda Oriental, se proclama virrey y desde ahí intenta doblegar básicamente a la junta que está en Buenos Aires, ¿sí?, a la junta provisional gubernativa protectora de los derechos de Fernando VII, ¿sí? Entonces, en ese contexto justamente aparece el famoso levantamiento de Artigas, que logra doblegar a ese supuesto virrey y recuperar la Banda Oriental y sumarse al proceso revolucionario. De la misma manera que hay una junta en Buenos Aires, hay juntas en el resto de las provincias. La historiografía ha puesto a Buenos Aires adelante, pero hay juntas en Córdoba, hay juntas en Mendoza. O sea, se vuelve a un formato y se derrocan, ¿sí?, a los gobernadores o intendentes o las autoridades coloniales que estaban en esos puestos. Y se forman juntas que están basadas por general en los cabildos. O sea, los cabildos eran el poder municipal y pasan a ser los gobiernos provinciales o los gobiernos locales, ¿sí? Esa característica, que en el caso de Argentina es la que mayor manejamos, se va a ver en casi toda Latinoamérica, con mayor o menor precisión, con diferentes características, y vamos a tener en todas ellas la disputa entre lo que vemos ya los realistas, o sea, los que defienden
poder del rey y que esas juntas no son legítimas, ¿sí? No son legales, ninguna de las dos cosas, o sea, que no son válidas ni que están permitidas. Dentro de las propias juntas tampoco son todos revolucionarios, sino que hay algunos que son más bien conservadores, como podríamos decir cautelosos, algunos que automáticamente están proponiendo una revolución y algunos que están más en la idea de proteger esas juntas como motor de reformas, ¿sí? Podemos decir de alguna manera los cautelosos como si fueran conservadores, un sector intermedio que serían como los reformistas y un sector que serían los radicalizados, que también se les conoce como republicanos, ¿sí? En todos lados están, o sea, no es que es una facultad de Buenos Aires tener este tipo de corrientes, no, ni siquiera esos tres que yo nombré necesariamente son tres, o sea, pueden ser incluso más, porque al interior de cada uno de esos grupos va a haber diferencias bien claras. O sea, por ejemplo, el caso de el cura Hidalgo, el levantamiento de México, Hidalgo tiene una postura que es tan radicalizada, tan anti régimen hispánico, siendo un cura, que ni siquiera los indígenas que lo siguen están de acuerdo, ¿sí? El problema de los indígenas son los hacendados, no el rey. Entonces, en ese sentido, va a ser complejo encarar el proceso que Hidalgo quiere. Morelos representa el otro sector revolucionario, como Moreno y cosas parecidas en el Río de la Plata. Sin embargo, el que termina consolidando esa independencia o ese modelo independentista es Iturbide, que no necesariamente es el más revolucionario de todos, ¿sí? Es lo más parecido a Cornelio Saavedra. Si bien no está en Leslie Bette, pero que es válido por ahí traer a colación en cuanto a Río de la Plata, los conflictos internos de esa junta, esa primera junta, van a tener expresión en que lo que va a hacer Cornelio Saavedra para concentrar el poder es tratar por todos los medios de sacarse de encima a los opositores. Por eso designa a Moreno representante ante Inglaterra, que es el aliado diplomático que tienen. Va a tratar de enviar a Belgrano al ejército del norte, igual que a Castelli. El primero que envían es a Castelli, para que tengan una idea de este punto radicalizado. Castelli llega, ¿sí?, al norte y convoca a los indígenas a sumarse al proceso revolucionario. ¿Y cómo logra la captación rápida de los indígenas? Por un medio rápido. Abole, por decisión de él, ni siquiera consultando a la Junta, abole la mita y el yanaconazgo, que son dos tributos, ¿sí?, típicos, y el tributo indígena, ¿no? Son las gabelas, ¿no?, los impuestos o los tributos que deben pagar los indígenas al rey. Y como el rey ya no gobierna en los términos de Castelli, no de los de la Junta, él los abole automáticamente. Todo el mundo indígena se suma al ejército de Castelli. Cuando se enteran que esto sucedió, lo mandan a traer a Castelli preso, porque tomó decisiones por encima de la Junta. Y Castelli tiene un concepto de la Junta, que es que todos los que integran la Junta tienen capacidad de acción, porque es una Junta, no hay gobernante, no hay presidente, formalmente no hay una autoridad suprema, es una Junta, ¿sí? Es más de carácter asambleísta la lógica de Castelli. Obviamente no funciona la idea de Castelli y Castelli queda preso. Yo tengo ahí una postura, digamos, extremista. Si yo miro la otra cuestión que tiene que ver con esta lectura de la política de la época, me voy a encontrar con un Moreno, ¿sí?, que tiene una propuesta participativa, republicana, democrática, podríamos decir como ejemplos, digamos, de la mirada de Moreno. Entonces Moreno insiste en que esta Junta Provisional Gubernativa debe llamar a la Junta Grande, o sea, convocar al resto de los pueblos o provincias o cabildos del territorio a sumarse de manera asamblearia, ¿no? O sea, todos, para ser más democráticos, más abiertos. ¿Qué es lo particular? Él quiere que todos vengan y hablen, y suponiendo que como todos van a poder hablar, van a opinar lo que él cree. Sin embargo, opinan lo que Saavedra opina, o sea, están de acuerdo con Saavedra. O sea, cuando llegan las provincias son más conservadoras de lo que Moreno quería.
Entonces esto también habla de este intento republicano, democrático, que está en las cabezas, pero que cuando va a los hechos no se parece, ¿sí? Entonces ahí yo tengo otro quiebre, si quieren, mientras el proyecto carlotista de Belgrano se cae, aparece la idea de Belgrano de aquel proyecto indígena, ¿sí? De construir con una lógica de monarquías indígenas. O sea, son todos proyectos que están dando vuelta y que tienen que ver, ¿sí? Con el ejercicio de esas ideas que están dando vuelta, ¿sí? Ahí es donde las ideas de la Revolución Francesa son importantes, no como motivo para la revolución, sino como resultado de la revolución. O sea, después, cuando la revolución abre sus puertas, pero como dice una vieja frase, la revolución se come a sus propios hijos, como Júpiter se come a sus propios hijos. Entonces la revolución empieza básicamente a devorarse a sus propios hijos, en pocas palabras. De esto sabemos de que la salud de Belgrano queda totalmente deteriorada, cuando el grupo de los, podríamos decir, de los democratizantes, los republicanos, ¿sí? Los liberales, en el buen sentido de la palabra, logra tomar la manija de esa disputa política, hacen lo que Saavedra hizo con todos los opositores, mandarlo al ejército del norte, y después de mandarlo al ejército del norte es castigado al exilio en Catamarca. O sea, ni siquiera puede acercarse cerca de Buenos Aires. Eso es justamente lo que hace un grupo con el otro. Es lo mismo que va a hacer, que hizo de alguna manera Saavedra con Belgrano, con Castelli y con todo aquel que fuera su opositor, ¿sí? Entonces ese proceso de disputas políticas tiene esa presión. Eso yo lo podría ver también, por ejemplo, después del cruce de los Andes en Chile. Vamos a encontrar que O'Higgins es como el referente, por decir una manera, de San Martín, pero Carreras también es uno de los héroes de ese proceso de independencia, y como O'Higgins es el que controla el poder y le cuesta ganar las elecciones, o sea, lo que demuestra que les trae la independencia, logran autonomía, pero el propio líder no puede hacer que el pueblo chileno, santiaguino, lo apoye, y como no lo puede hacer, el problema es que tiene que hacer fraude para poder conservar el poder, mientras Carrera está indignado porque lo han separado, lo han excluido de eso, e inicia un proceso de sembrar el caos. Cuando no le funciona, cuando se hace muy complejo sostener eso, Carreras cruza al territorio de lo que hoy sería Argentina, se suma a las parcialidades indígenas y lidera procesos después, o sea, como si fuera casi un mercenario, de sitiar o de sumarse a cualquier levantamiento opositor a alguno de los otros grupos. O sea, para que, esto lo tomo como en el Río de la Plata como ejemplo, que son los sujetos que ustedes conocen. Va a pasarle a Bolívar algo muy similar. Bolívar, el primer intento de revolución o de revolucionario lo hace Miranda. Miranda es un referente intelectual y revolucionario que le va mal, y que fruto de que le va mal en su intento revolucionario termina exiliado o autoexiliado en Inglaterra. Bolívar, cuando busca llevar ese proceso revolucionario a Venezuela, no lo hace por cuenta propia, va a entrevistarse con Miranda, a buscarlo como referente y a convocarlo a hacer el intento. Ese intento de invasión o de desembarco e inicio del proceso revolucionario es frustrado, y automáticamente, como es frustrado, Miranda se sube al barco y se va, se abandona en el propio momento, abandona el intento de desembarco, y eso frustra otra vez a nuestro estimado Bolívar. Se va a Jamaica, en esa especie de autoexilio en Jamaica, que no es tan lejos, está reorganizando y repensando eso, y hace algo muy parecido al Che, aunque parezca raro, pero se mete en las montañas y empieza a organizar a los sectores más marginados de ese norte sudamericano, y con eso organiza una unidad del ejército con el cual va a intentar el proceso revolucionario. Una vez que lo logre, el proceso revolucionario de lo que después va a ser la Gran Colombia, va a buscar alianzas en los sectores de los más particulares, como son los llaneros. Los llaneros son similares a los caudillos argentinos, muy similares a los caudillos argentinos, que tienen la diferencia
es que son, básicamente son cuatreros originalmente, ¿sí? Son ladrones de ganado. Esos ladrones de ganado que se fueron reacomodando con el proceso revolucionario, que se fueron convirtiendo más o menos en estancieros, pero que tienen la capacidad de movilización y de movilización de personas y de manejar caballos, ¿no? O sea, de andar como si fuera una tropa de caballería, para hacerlo más simple, ¿sí? Tiene esa capacidad de ser una tropa de caballería importante, lo que le da, ¿sí?, una caballería generosa a Bolívar y que le permite durante buen tiempo no solamente ciertos éxitos militares, sino el conservar el poder en Caracas, que es el gran problema que tiene. No solamente con los españoles, sino también con los sectores internos de Caracas que no son revolucionarios, son de carácter más conservador. ¿Sí? O sea, lo que nosotros expresamos en Buenos Aires como disidencias políticas, acá se expresa concretamente como por un formato de tipo de golpe de Estado. ¿Sí? Entonces, constantemente vamos a tratar de hacer golpes de Estado en Caracas o en Curazao para poder sacarle el poder a los gobernantes o al poder de Bolívar. Entonces, Bolívar inicia algo similar a lo que hace San Martín, ¿no? No hace falta que lo explique demasiado, pero inicia un proceso libertador. Ese ejército cruza la parte andina norte de Sudamérica hacia Quito, hacia Bogotá y llega al norte de Perú, donde se cruzan los dos ejércitos entre el norte de Perú y en Guayaquil, la famosa entrevista en Guayaquil. Nadie sabe exactamente qué se habló en esa entrevista en Guayaquil. San Martín es más grande que Bolívar, hablando en términos etarios. Entonces, fruto de su deterioro físico y de salud, le entrega el ejército de los Andes para conformar un solo ejército, y quien termina de cerrar la campaña sanmartiniana, de recuperar o de derrotar a los realistas en el Alto Perú, que es la estrategia final, la termina llevando adelante Sucre, que es la mano derecha de Bolívar. ¿Por qué Bolívar manda a Sucre? Porque Bolívar tiene que volver otra vez a Caracas por un conflicto que tiene con la élite caraqueña, que busca, ¿sí?, derrotarlo como presidente y principal director de eso que es la Gran Colombia. De a poco estalla la Gran Colombia y se empieza a desmantelar ese intento. La Gran Colombia es Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia y el norte de Perú. Todo eso que es la Gran Colombia, todo el norte de Sudamérica, en pocas palabras, se empieza a resquebrajar porque Bolívar no hace a poder negociar con todas las élites locales. Las grandes, las que más conflictos le traen, son la de Caracas, o sea, la propia, y la de Bogotá. Son los dos grandes conflictos que tiene. Tiene otras intermedias, pero esas son las dos más complejas de manejar. De hecho, termina siendo asesinado a traición, y eso facilita, ¿sí?, la atomización de la Gran Colombia y la separación en los países que ustedes conocen hasta acá, de los cuales Panamá, digo por las dudas para no generar conflicto, le pertenece a Colombia originalmente, ¿sí? Y el Panamá se separa de Colombia en el siglo XX por básicamente la intervención de Estados Unidos y la búsqueda de un conflicto para poder construir el canal. En eso hace justamente de todo ese proceso que muestra cómo los procesos revolucionarios tampoco son procesos lineales, o sea, no es que van de 0 a 100 y sin ninguna intervención, sino que son como más una especie de ruta de hágalo usted mismo, que tienen avances y retrocesos constantes, ¿sí? De acá en adelante el capítulo 8 de Leslie Bete, para poder trabajar algunas cuestiones que estaban ahí. Una de las cuestiones que marca todo el proceso que avanza, digamos, de la revolución en adelante, es Portugal ocupa la banda oriental de todo un conflicto diplomático en el contexto de la disputa española por las colonias americanas, que esto, para hacerlo más o menos simple, una vez derrotado Napoleón, nosotros hasta acá habíamos visto el éxito de alguna manera de Napoleón en sus campañas. Lo particular es que nos vamos a encontrar con que en un momento determinado es derrotado a Napoleón. Para no entrar en la historia latinoamericana y argentina, vamos a ser más acotados, no vamos a explicar por qué es derrotado, pero básicamente es derrotado, ¿sí? En esa derrota eso
permite, ¿sí?, que el rey de España vuelva a su lugar legítimo y legal, y de ahí en adelante declare que todas estas juntas que hasta acá venimos trabajando son formalmente rebeldes, ilegales, y por lo tanto son presas de crimen de lesa majestad. Merecen fusilamiento, ahorcamiento, pena de muerte, ¿sí? En ese contexto, ¿sí?, de revuelo, de intento de restauración, de reconquista, Portugal invade, ¿sí?, la banda oriental, y no solamente ya en un contexto complejo para América, suma otro conflicto diplomático de importancia, ¿sí? Los ingleses en esa constitución apoyan la postura española de que ese territorio tiene que ver con el territorio español, pero de esa manera lo que están diciendo es que los territorios que hasta acá estaban buscando cierto grado de autonomía tampoco tienen derecho sobre sí mismos, o sea, paso limpio. O sea, si los ingleses dicen la banda oriental le pertenece a los españoles, significa que el gobierno de la banda oriental no es legítimo, ¿sí? O sea, el gobierno de la Junta de Buenos Aires no es legítimo, sino que le pertenece a España. Le está reconociendo formalmente a España el derecho sobre sus colonias. Por lo tanto, justifica la recuperación o restauración de esas colonias. En ese contexto se convoca un armisticio en Prusia, ¿sí?, y que busca un acuerdo para evitar la guerra. Bueno, se menciona Rusia apoya a España, incluso la venta de barcos de exterior en ese contexto. Se le pide justamente la intervención de Estados Unidos, y Estados Unidos acababa de reconocer la independencia de Buenos Aires, o sea, de Argentina. Entonces ese contexto hace mucho más complejo, porque si algunos países reconocen la independencia, pero de otros países de manera indirecta están reconociendo que esas son dependencias de la corona española, hace de todo eso de un conflicto diplomático mayor, ¿sí? Por eso, bueno, plantea acá, dice: mientras los franceses complotaban para que un monarca europeo gobernara el Río de la Plata, los británicos autorizaban préstamos a Bolívar. O sea, para que vean cómo por un lado aparecen, vamos a decir, los británicos diciendo: sí, la banda oriental le pertenece a España, no es de Portugal, pero yo le estoy prestando plata a Bolívar, que es el que lidera las independencias de la zona sur. Mientras los franceses estaban tratando de conseguir que un monarca europeo, ni siquiera estoy diciendo un español, ¿sí?, un europeo cualquiera, un Borbón, porque de hecho los que habían gobernado España hasta acá eran Borbones, y los Borbones son franceses también. Entonces yo podría decir que en ese tablero de ajedrez no hay dos personas jugando, sino que hay muchas manos jugando a la vez. Entonces eso genera grandes conflictos, ¿sí?, y bastante más complejo de lo que parece ese damero de disputas, ¿sí? Entonces nosotros ya teníamos, en 1806 los británicos intervinieron en Venezuela, o sea, para que más o menos tengamos una idea de que no solamente están las invasiones inglesas, sino que la incidencia de esto ya se había visto con anterioridad. Ya habíamos dicho con antelación el hecho de que la familia real había estado justamente en Portugal. Eso es lo que me muestra a mí también, es la importancia que tiene esta injerencia, por decir, de la política europea en América. O sea, eso genera grandes problemas diplomáticos y me pone en una situación compleja. Esa situación compleja aumenta o incrementa la incidencia de Inglaterra en América, ¿sí?, para hacerlo más simple y no tan complejo. Si bien los franceses van a tratar de poner sus fichas, es el momento donde los ingleses con más decisión se van a meter en América. Es la antesala a lo que va a ser el imperialismo inglés, ¿sí? Y eso implica que justamente Buenos Aires, la futura Argentina, empieza a ser cada vez más evidente su entroncamiento con los vínculos con Gran Bretaña. Yo suelo decir esto así a grandes rasgos para no generar confusiones, pero la relación entre Argentina, ¿sí?, o los territorios que hoy son Argentina, y Gran Bretaña son excelentes hasta 1982. De hecho, si uno mira las relaciones diplomáticas, comerciales
sociales entre Argentina y Gran Bretaña, hubiese sido quizá mucho mejor para Gran Bretaña, no para Argentina, para Gran Bretaña, entregar las islas y resolver el problema así. Porque evidentemente Argentina no hubiese tenido los recursos o la infraestructura para explotar cualquier tipo de beneficio que se pudiera encontrar en las islas, aún sin saber si había algo. Y como no lo podía hacer, hubiese convocado a empresas inglesas a hacer esa explotación y la ganancia lo hubiese tenido igual, y los costos los hubiese cubierto Argentina. Yo sé que es complejo para alguien que vive en la Patagonia entender esto, pero una cosa muy particular, si uno mira, ¿sí? Después de las invasiones inglesas, desde 1810 en adelante hasta 1982, las relaciones entre Argentina e Inglaterra son de excelencia, se llevan perfecto, porque básicamente son mercados complementarios. Eso es lo que más los marca. Me refiero a que los ingleses producen manufacturas y compran materias primas, y Argentina produce materias primas y compra manufacturas. Esa importancia que en el caso argentino se da con Inglaterra se va a dar casi en toda Latinoamérica, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si tomo los ejércitos, la mayoría de los ejércitos tienen un modelo de carácter inglés o de carácter alemán en América Latina, salvo el ejército brasileño, que tiene el modelo francés. O sea, son esas excepciones así como menores. Los ferrocarriles argentinos están construidos casi en su totalidad por los ingleses, salvo 2 o 3 tramos que están construidos por los franceses o por la provincia de Buenos Aires, o sea, por capitales propios. Lo mismo va a pasar con otros ferrocarriles, los ferrocarriles de Lima, el ferrocarril de México, la gran mayoría están construidos por los ingleses. O sea, la incidencia de Inglaterra diplomática y comercialmente, ¿sí?, en América Latina es de gran relevancia. Eric Hobsbawm, que es un autor que nosotros en esta asignatura no leemos, pero por ejemplo en el libro La Era del Imperio, cuando dimensiona el grado de inversión que Inglaterra genera en América Latina, dice que el 50% de las libras esterlinas que se invirtieron en el extranjero, ¿sí?, el 50% se invirtieron en Argentina. O sea, para que no diga el vínculo que hay entre Inglaterra y Argentina. Significa que obviamente Inglaterra es la potencia más grande del mundo en ese momento, ¿sí?, durante el siglo XIX y principios del XX. No está invirtiendo poca plata en el extranjero. Construyó los trenes de México, va a construir los de Lima, construye los de Venezuela, construye los de Argentina, que es una de las redes más grandes del mundo. Entonces la inversión es un montón. De todo ese montón, ¿sí?, el 50% va solamente a Argentina. Además de eso, durante todo el siglo XIX y principio del XX, Inglaterra se va a quedar con buena parte de África, buena parte de Asia, buena parte de Australia. Entonces, todos esos territorios donde invierte plata igualmente en Estados Unidos, en Canadá, que ya son independientes, pero sin embargo sigue invirtiendo en esos lugares, invierte en países de Europa, y aún así, ¿sí?, la mayoría de su inversión, la mitad de su inversión, va a ir a un solo país. Significa que los vínculos entre Argentina e Inglaterra son más que estrechos, ¿sí? De la misma manera se da con otros países, pero no con esa estrechez, ¿sí? Los préstamos van a ser por lo general entre Argentina e Inglaterra, pero también Inglaterra le va a prestar plata a México, le va a prestar plata a Venezuela, a Guatemala, ¿sí? O sea, esos vínculos van a sostenerse por ahí con otra incidencia, pero Inglaterra va a tener una incidencia importante, va a ser una de las primeras promotoras después del reconocimiento de las independencias americanas. ¿Por qué reconoce las independencias americanas? Porque de esa manera busca tener un trato de igual a igual, ¿sí?, y poder tener tratos comerciales y poder tener vínculos diplomáticos, préstamos. Necesita reconocer la institucionalidad de esos países para poder reclamar que esas deudas son pagaderas, ¿sí? O sea, yo te presto plata, vos me la tenés que devolver. Para eso sos un país independiente y soberano. O sea, esa es la búsqueda de ese armado que vamos a tener en el caso de Inglaterra para con América Latina. Algo similar va a buscar Francia en el siglo XIX, pero le va a costar bastante. No quiere decir que no va a lograr parte de eso, pero va a estar a la saga de lo que Inglaterra, va a estar bastante lejos
en el caso de América. Tiene una referencia que es la referencia cultural. Francia eso sí va a poder instalarse, va a ser referente cultural, muchos van a querer ser como París, no como Londres. Entonces, en esa búsqueda de modelos, el modelo cultural por excelencia. Mientras que el modelo militar va a ser el modelo alemán, el que por lo general prima. Paradójicamente, mientras los alemanes en general militarmente les va mal, pero bueno, pero tiene esta cosa de que el ejército alemán siempre se presenta como si fuera más exitoso que el resto. Y sin embargo, la potencia militar mundial en ese momento es Inglaterra. Impone un sistema, digamos, el presupuesto de gobierno inglés tiene un sistema que se llama Two Power System, o sea, el sistema de doble poder. Ese sistema de doble poder lo que impone es que para que Inglaterra siga siendo lo que es una potencia mundial durante el siglo XIX, debe tener, ¿sí?, el doble de poder del segundo país. O sea que si Alemania o Francia, ¿sí?, es la otra potencia a la que le sigue y tiene 10 barcos, Inglaterra debe tener 20. O sea, si tiene 200.000 soldados, Inglaterra debe tener 400.000. O sea, ese es el sistema de doble poder.